Buenas noches. Bienvenidos una vez más, queridos escuchas. Gracias por sintonizarnos en esta noche fría y con bastante lluvia. Así que relájense y déjennos acompañarlos en sus actividades, cualquiera que sean estas. Soy Ya Serrano y los acompañaré en esta transmisión. Hoy vamos a contar la historia de una de nuestras escuchas, Esperanza. Ella nos escribe desde el lindo y tranquilo bosque para contarnos su historia. Don Ramiro era un hombre feliz. Aunque de origen humilde, tenía todo lo que podía desear. Una casa que había construido con sus propias manos, en medio del bosque, donde disfrutaba los más hermosos paisajes, y el cielo le regalaba unos amaneceres y atardeceres que lo inspiraban. Dentro de su propiedad, tenía una pequeña granja y un espacio para siembra, lo que permitía que pudiera sobrevivir sin complicaciones. Además de estas bendiciones, tenía una hermosa esposa que lo alentaba y amaba profundamente. Juntos, habían construido una historia llena de amor, y fruto de este había nacido una hermosa niña llamada Esperanza, quien era el regalo más grande de ambos. Fueron felices muchos años, pero no todo es para siempre. Blanca, la mujer de don Ramiro, enfermó, y a pesar de que buscaron ayuda, poco se pudo hacer. La enfermedad había avanzado mucho, y al poco tiempo falleció. Este fue un golpe muy fuerte para don Ramiro y su hija. No sabían cómo iban a poder sobrevivir a la ausencia de Blanca. Pero quien más sufría era la pequeña Esperanza, pues al ser una niña no entendía muy bien por qué su madre ya no volvía. Ella solía esperarla en la puerta de la casa, asegurando que regresaría, y esto rompió el corazón de don Ramiro, ya que no sabía cómo poder animar a su hija. Así que un día decidió cortar un pedazo de madera y tallar una muñeca. Alguien que podría ser una buena compañía para su niña y que quizá le regresaría un poco de alegría. Trabajó toda la noche sin descanso, con la ilusión de que al verla, su hija volvería a sonreír. Y así fue. Esperanza, al ver tan hermoso regalo, abrazó a su padre con mucho amor y sonriendo comenzó a platicar con la muñeca. Decidió llamarla en honor a su madre, Blanca, acto que conmovió profundamente a don Ramiro, y así los tres continuaron su vida. El tiempo pasó, y Esperanza comenzó a crecer. Ya no era aquella niña dulce, se había convertido en una adolescente, inteligente e ingeniosa. Amaba explorar el bosque que rodeaba su casa y ayudaba a su padre con las labores diarias. A pesar de ser mayor, aún llevaba a Blanca a todas partes. Sin embargo, su lugar favorito era el río, que corría de forma salvaje y rompía en una cascada hermosa. Esperanza solía ir a caminar cerca y se sentaba a la orilla a escribir o pensar. Pasaba gran parte de su tiempo ahí. Por lo que en su cumpleaños número 17, don Ramiro decidió darle un regalo especial para que pudiera disfrutar más su lugar favorito. Cortó un pedazo de madera y construyó un pequeño bote. Tardó semanas, pero al final lo logró. Cuando Esperanza lo vio, fue muy feliz, y a partir de ahí solían ir juntos al río a dar paseos en el barco, mientras él le contaba historias de su madre. Una mañana, don Ramiro despertó, pero algo fue diferente. Sintió una sensación extraña en el pecho, y lo único que quería era ver a Esperanza. Así que se levantó con una gran desesperación y corrió al cuarto de su hija, pero este se encontraba vacío, y sintió miedo. Un miedo que ya había conocido cuando se enteró de la enfermedad de su esposa. Sin pensarlo dos veces, corrió fuera de su casa. Sabía dónde podía estar, así que se dirigió al río. La llamaba por su nombre gritando, pero no había respuesta, solo un silencio asfixiante. Los minutos del camino fueron eternos, y al llegar, aquel miedo creció. No estaba Esperanza por ningún lado, pero estaban sus cosas: una libreta, un suéter y Blanca. Eso no era normal. Ella jamás la habría dejado. Buscó desesperadamente el bote, aquel donde habían vivido tantos momentos felices, pero no estaba. Corrió por el bosque con la muñeca en la mano, gritaba, pero ya no decía palabras, solamente gritaba. Pasaron horas, pero él seguía buscando sin rendirse, hasta que llegó al claro, donde caía la hermosa cascada a la que llevaba el río. Y entonces lo vio.
Una imagen que se quedaría en su cabeza para siempre. El bote estaba ahí, partido a la mitad, boca abajo, raspado y con manchas de lo que parecía ser sangre. Se quedó inmóvil ante aquella desgarradora escena, y cuando por fin pudo reaccionar, la vio. El cuerpo inerte de Esperanza descansaba a la orilla del claro, atorado entre un par de rocas. Corrió e intentó reanimarla, pero era tarde. Ella se había ido. Tenía múltiples heridas que impidieron que lograra sobrevivir. Don Ramiro dejó de ser el hombre vivaz y alegre que todos conocían. Las pocas veces que se le veía en el pueblo estaba tomado, gritaba a las personas que cruzaban su camino y solía buscar pleitos. Su alma estaba rota. Su casa sucumbió al descuido. Se notaba deteriorada. Poco tiempo tuvo que poner en venta gran parte de sus terrenos y perdió su granja. Lo único que estaba intacto era el cuarto de Esperanza, que se había quedado como ella lo había dejado aquel fatídico día. En la cama reposaba Blanca, su compañera de aventuras. Sin aviso, un día todo cambió. La gente del pueblo notó a don Ramiro feliz. De nuevo era aquella persona que todos habían conocido. Nadie entendió el cambio tan radical. Era extraño que, de la noche a la mañana, don Ramiro hubiera superado la pérdida de su hija. Esto hizo que varias personas en el pueblo intentaran investigar qué había pasado. Así que fueron a su casa, pero al llegar se dieron cuenta que estaba más deteriorada que antes. Las ventanas estaban cubiertas con trozos grandes de madera y la puerta tenía una cadena gruesa, como si resguardara algo muy valioso o peligroso. La gente comenzó a decir historias. Algunos decían que se le podía escuchar hablándole a la nada. Otros lo habían visto en el río sosteniendo algo entre las manos, mientras jugueteaba, como un niño pequeño. Nadie sabía bien qué estaba sucediendo, pero lo que dieron por hecho es que había enloquecido. Intentaron ayudarlo informando a las autoridades, ya que podía ser peligroso para él mismo o para los demás pobladores. Así que un día se presentaron en su casa un grupo de personas que lo llevarían al manicomio en la ciudad. Como no tenía más familia, algunos vecinos y amigos acudieron para intentar ayudarlo y tranquilizarlo, explicando que todo estaría bien e ir con ellos sería la mejor decisión. Pero al llamar a la puerta, nadie contestó. Esto preocupó a las personas, quienes buscaron la forma de poder entrar a la casa, y lo lograron al forzar la puerta. Pero de inmediato los invadió un olor pútrido. La casa estaba llena de suciedad y basura por todas partes. Caminaron despacio, intentando ver dónde podría estar don Ramiro, pero no aparecía. No sabían si había salido o si estaba escondido entre las montañas de basura. Con cautela, subieron al segundo piso y se dieron cuenta que el olor provenía de la habitación de la derecha, aquella que había pertenecido a Esperanza. Abrieron la puerta, temiendo lo peor, y encontraron una escena desgarradora. En la cama estaba el cadáver de Esperanza, y don Ramiro la abrazaba mientras sollozaba que no quería que lo separaran de ella. Contaba una historia donde, una noche, Blanca, su mujer, se había aparecido para decirle que el espíritu de su hija estaba atrapado en aquel ataúd y que tenía que ayudarla. Así que sin pensarlo dos veces, salió de su casa camino al cementerio, con la misma angustia que sintió aquella tarde donde Esperanza se había ido. Sin pensarlo, comenzó a cavar la tumba hasta llegar al ataúd, y al abrirlo vio a su hija, con una expresión de miedo, y lo supo. Supo que era verdad aquello que le había dicho Blanca, así que se llevó el cadáver a su casa, y entonces aquella expresión cambió, volviéndose en una sonrisa. Y así don Ramiro supo que su hija había regresado, y aunque ella no podía hablar, él le platicaba y jugaba con ella como cuando era pequeña. Incluso la había llevado al río. La vida como la había conocido regresaba a ser lo que era. Sin embargo, notó que su felicidad era motivo de especulaciones en el pueblo, y él sabía que nadie entendería lo que estaba pasando. Solo lo juzgarían.
Así que decidió bloquear las ventanas con madera y poner cadenas en la puerta para evitar que algún curioso los molestara, o peor aún, que asustara a Esperanza. Pero sus intentos habían fracasado. La gente le tenía miedo y un día escuchó a sus vecinos que irían a buscarlo para llevarlo a un manicomio. Pero él no estaba loco. Solo quería ayudar a su hija para que no sintiera miedo o estuviera sola. No le hacía daño a nadie. Las personas observaron la escena sin saber qué decir. Estaba claro que don Ramiro había perdido la cabeza. Era imposible aquella historia y él la creía. Se notaba claramente. Una de las vecinas de nombre María se acercó con cautela y le pidió que fuera con aquellos hombres. Ella le garantizó que cuidaría de Esperanza, que acudiría todos los días al cementerio y platicaría con ella para que no estuviera sola, pero que tenía que estar bien por él. Don Ramiro la observó con cautela. Finalmente accedió. Estaba cansado. Comenzó a dudar de la veracidad de lo que había vivido y finalmente soltó el cuerpo de su hija. Las personas del manicomio le ayudaron a levantarse y lo único que alcanzó a susurrar fue que le permitieran llevarse a Blanca, la muñeca. Ella iría con él y así tendría un pedazo de su hermosa hija. Los enfermeros accedieron y así fue llevado a aquel lugar de reposo. Ya que al llegar al lugar con don Ramiro, comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Los demás pacientes solían alterarse cuando estaba cerca, y él solo se dedicaba a abrazar la muñeca de madera y le decía que pronto estarían juntos. Aquella muñeca era motivo del terror entre los empleados del centro, ya que en reiteradas ocasiones la habían confiscado, pero siempre aparecía en las manos de don Ramiro. Y así pasaron los años, y aquella muñeca se volvió parte de una rutina. Los empleados del manicomio le hablaban y solían tratarla como si fuera una persona real. Incluso creían que les respondía. Y don Ramiro era feliz, pues decía que su hermosa hija siempre estaba con él. Y así fue, hasta el día que murió. La muñeca desapareció. Por más que los médicos y enfermeros la buscaron, jamás la encontraron. Sin embargo, la muñeca regresó a aquella cabaña donde había sido feliz. Aquella muñeca era un espacio vacío, un contenedor que ahora estaba lleno con el espíritu de aquella joven que jamás dejó a su padre. Aunque esto significaba estar sola en esta tierra, esperando a que un día alguien la encuentre. Una persona a quien podrá acompañar hasta el final, de la misma manera que esperan todos los espíritus que habitan en las muñecas. Gracias, Esperanza, por contarnos tu increíble historia. Y sé que pronto encontrarás a la persona o personas que buscas. Siempre ocurre. Así como todos esos espíritus que se encuentran hoy en los dormitorios de niños y adultos. Así que ya lo saben, queridos escuchas, estamos atentos para recibir sus historias y contarlas. Sigan sintonizados.